noticias, vámonos a debate con. Le doy la bienvenida a Horacio Esquivel, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también a Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Horacio, Tonatiuh, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Presentaron el Plan México. Horacio, comienzo contigo. Un Plan México ambicioso, muchos dicen que qué bueno que sea así de ambicioso. Está difícil tratar de llegar a sus metas, pero ¿qué podemos entender con este asunto que le llaman, pues bueno, la sustitución de importaciones? Muchos lo están interpretando ya como consumir lo hecho en México, como en la década de Luis Echeverría, bueno, en el sexenio de Luis Echeverría. Pero adelante, ¿cuáles son tus primeras observaciones de este Plan México? Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Tonatiuh. Pues sí, me llama mucho la atención porque revisando el plan, yo encuentro algunas medidas de carácter proteccionista, como esto que comentabas, reducir las importaciones, que pues es dicho, como ya lo comentaste, de manera coloquial, sustitución de importaciones, lo cual se antoja un poco difícil. Por ejemplo, este tema de vacunas hechas en México, pues son medidas que van un poco en contra del sentido de pues, los procesos de globalización que vivimos actualmente, por mucho que se diga que la globalización está de caída, ¿no? Sí. Entonces, de origen, así encuentro algunas medidas que son de carácter proteccionista versus medidas que tienen que ver con apertura comercial, como esto del nearshoring. Exacto. Entonces, yo creo que ahí lo importante y lo interesante será saber cómo se va a hacer todo esto, porque pues en principio suena muy bien incrementar la inversión nacional, los componentes nacionales, lo de contenido nacional, etcétera. Creo que aquí el secreto, como dicen, el diablo está en los detalles, Alberto. ¿Cómo lo ves, Tonatiuh Martínez? ¿Consideras que hay esa contradicción? Por un lado, muy proteccionista la economía, como en los 70s, como con Luis Echeverría, pero por otro lado, abiertos al nearshoring para que vengan 277,000 millones de dólares. Alberto, Horacio, un saludo. No, considero que quienes analizan o quienes plantean, como comentaste tú al principio, que era una sustitución de importaciones como Luis Echeverría, no están leyendo correctamente los insumos que ha proporcionado el gobierno de México. Se habla, por ejemplo, de una expansión de sectores existentes en los que el país ya produce, pero que hay un potencial importante para escalar la producción, ¿no? Y mejorar la competitividad. Se habla de nuevas actividades productivas, que son sectores en los que México no necesariamente produce actualmente, pero en los cuales cuenta con las capacidades para hacerlo. Y también en este tercer bloque de sustitución de importaciones industriales, no de bienes de consumo final, que enarbolaría o se refiere a productos e insumos importados que son fundamentales para los procesos que ya realizamos, los procesos industriales del país, y que podrían ser fabricados localmente. Y en distintos sectores se habla de distintas medidas, de distinta proporción, para poder hacer ese cambio de alguna suerte de insumos que nosotros transformamos y que son vitales para luego realizar otro tipo de procesos. Se habla de la parte textil y de zapatos, como ya se mencionó, de farmacéutica y dispositivos médicos, agroindustria, semiconductores, muy importante, la parte de automotriz y electromovilidad. Entonces, no es como se planteó al principio de una sustitución plana y llana de bienes de consumo final, sino de consumos e insumos intermedios para sectores estratégicos. Pero esto no es contradictorio, Tonatiuh, o ¿cómo lo ves, Horacio? Porque por un lado están impulsando la producción nacional, pero por otro, pues que venga el nearshoring y estamos listos para recibirlos. ¿Y el nearshoring qué es? Una economía para exportar. Sí, bueno, yo aquí me llamó la atención lo que comenta Tonatiuh. Sería interesante saber a cuáles sectores se refiere exactamente, donde ya somos autosuficientes y buscamos serlo más. Yo de donde veo, por ejemplo, leyendo el plan y parte de lo que se comentaba, busca reducirse el nivel de importaciones. El nivel de importaciones que rondó los 600,000 millones de dólares. En exportaciones más o menos andamos por el mismo lugar.
Y también me llama mucho la atención la parte de que creo que ha sido muy tradicional de México esto de siempre mirar con cierto romanticismo hacia el sur, pero no reconocemos que realmente nosotros, donde tenemos a nuestras familias, donde tenemos a los mexicanos y a las mexicanas, es en Estados Unidos y en Canadá. O sea, la gente en México no está yendo a Argentina, ni a El Salvador, ni a Venezuela, ni a Brasil. La gente en México se va a Estados Unidos y a Canadá, y creo que es importante reconocerlo. Entonces tendríamos que mirar hacia allá. Yo no entiendo muy bien esta parte de que reduciendo importaciones necesariamente se incrementa en 2 puntos porcentuales el PIB. Creo que aquí también hay mucho de futurismo, y como siempre sabes, pues bueno, de un año a otro fallan las previsiones. Hablando de una meta tan larga, y yo nada más aquí aclarar que busco tratar de encontrar cierta objetividad, porque desde luego todas las intenciones me parecen loables, me parecen muy buenas, pero creo que como economistas pues debemos de buscar y pensar cómo se puede hacer todo esto que se pretende, que en principio suena muy, muy bien, ¿no? Incrementar la inversión extranjera directa, excelente. Incrementar el nearshoring, desde luego, también. Bienvenido. Y que la economía nacional produzca más componentes nacionales, pues sería benéfico. Pero, pues por más que Tonatiuh diga que no es esto reflejo de lo que se hacía en los años 70, pues yo no veo mucha diferencia, ¿no? Tonatiuh Martínez. Sí, para aclarar lo que el doctor Esquivel comenta sobre las acciones y los deseos, que sí eran deseos en otros gobiernos, sin duda, no en los actuales, donde hay funcionarios públicos muy serios, y que lo que publican y comentan ampliamente está respaldado por estudios. El mismo secretario de Hacienda ayer hacía la presentación y de esta construcción de indicadores. Sobre las acciones de la relocalización, bueno, está el decreto de la relocalización con una deducción inmediata en inversiones nuevas, en activo fijo, aplicando a los porcentajes más altos, ¿no? A las inversiones en los sectores de alta tecnología, investigación y desarrollo. Y ahí no hay una distinción entre si es una empresa mexicana, ¿no? Con su domicilio fiscal aquí en México, o extranjeras. No se discrimina por industria o por sector. Hay una deducción adicional del 25% para capacitar, para cuando se capacita a trabajadores en vinculación con instituciones de educación e investigación. Es un decreto que tiene una fecha de caducidad hasta octubre del 2030. El decreto de la creación de los polos del bienestar con figuras jurídicas específicas, ¿no? 2 polos en Yucatán, 5 polígonos confinados adicionales, 12 PODEVIS CEIT. Hay un trabajo particular sobre la banca de desarrollo, ¿no? Un programas de flujo de factoraje inverso, donde la banca estima el riesgo de la empresa ancla y no de la MIPYME, lo que hace que se busque un 30% de financiamiento a las pymes a nivel nacional. Es una cantidad impresionante de empresas las que se van a ver beneficiadas por este tipo de mecanismos. El proyecto IMEX 4.0, ¿no? Que es consolidar el trámite de certificación IVA y EPS con un trámite nuevo para los programas de manufactura de exportación 4.0 que están dentro de la Secretaría de Hacienda. Los sectores estratégicos, bueno, ya los comentaba yo al principio, que son los energía por un lado, semiconductores por otro. Eso viene en el Plan México, Tonatiuh. La parte de energía me parece fundamental porque estamos hablando de incrementar 157 terawatt con tanto energía firme, que sería a través del gas, como con energías renovables, cumpliendo con los compromisos de México en temas internacionales. ¿Eso viene en el Plan México o eso ya se aplica a partir del 2018? Lo de energía está en el Plan México. Hay un apartado, una lámina entera de crecimiento. Son 145 proyectos los que va a desarrollar la Comisión Federal de Electricidad, anunciados en la conferencia de prensa del día de ayer. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y quisiera saber tu opinión. Horacio Esquivel, Tonatiuh Martínez, volvemos con este tema, el Plan México, para sacar adelante la economía que está un poquitito disminuida. Volvemos.
Ebrard, el secretario de Economía, anunció una inversión de Amazon por $5,000 millones. Esto en Querétaro. Amazon viene para crear una región digital con una generación de más de 7,000 empleos por año, es lo que dice el secretario de Economía. Significa más o menos una contribución a nuestro Producto Interno Bruto del orden de $10,000 millones en los próximos 15 años a partir de este año. Están estimando que se sumarán 400,000 personas en México capacitadas, entrenadas para manejar una región denominada así porque es el conjunto de centros de datos que ahora nos van a presentar con sede en Querétaro. Horacio Esquivel, entonces, de lo que nos dijo Tonatiuh y de lo que aborda el secretario de Economía, pues muy ufanos a responder que pues o le entramos a la inversión extranjera o al proteccionismo. ¿Cómo entenderlo, Horacio? Adelante. Mira, yo aquí, y qué bueno que está Tonatiuh, que es colega mío de la UNAM. Mira, la inversión total, que ahorita está ronda el 21% del PIB, no ha rebasado en el mejor de los años 25% del PIB. Entonces, yo aquí, tratando de ser pues analítico y con un sentido crítico, que es la vocación que tenemos como docentes, veo complicado llegar al 28% como se indica, con las acciones actuales y con una mayor inversión pública. La pregunta es de dónde van a salir estos recursos. Pues hay dos formas, o crecemos más o hacemos una reforma fiscal. Ahí es parte de los cómo se va a hacer, ¿no? Y creo que ahí es donde entramos al terreno de la economía normativa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pasar del 21 al 28 de aquí al 2030. La otra que me llama mucho la atención y que aquí pues también me gustaría saber qué opina Tonatiuh, más allá de lo que se establece en el papel en cuanto al rol de la banca de desarrollo, porque pues sé que él conoce muy bien este sector. ¿Cómo se va a revertir una tendencia histórica que trae la banca de desarrollo de pues dar crédito directo en el caso de Banco Nacional de Comercio Exterior, por poner un ejemplo concreto, o del factoraje tan pequeño para la escala del país que da Nacional Financiera? O sea, ahí es donde yo tengo estas dudas. ¿Cómo se va a utilizar ahora la banca de desarrollo cuando no se ha hecho en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Donde la banca de desarrollo realmente ha ido reduciendo su participación? Y como alguna vez me comentaban personal del propio Bancomext hace años, me decía, pues mira, si desapareciera Bancomext, pues los únicos que lo lamentarían serían las familias de las personas que trabajan aquí, ¿no? Que creo denota un poquito el rol que ha tenido en los últimos 30 años, insisto, este sector que debería ser utilizado como palanca de desarrollo y que creo que no ha sido aprovechado suficientemente ni en el sexenio anterior, ni bueno, ahorita pues vamos empezando, pero creo que sería interesante saber cómo se va a detonar la participación, por ejemplo, del Banco de Bienestar, que hasta ahorita sí, pues solamente ha fungido como transmisor de dinero, ¿no? Tu derecho de réplica, Tonatiuh, por alusiones. No conozco también la banca de desarrollo como el doctor Esquivel. Él sí es un gran conocedor de esta parte del sistema financiero mexicano. Y considero, como él lo acota muy bien, que la banca de desarrollo es uno de los pendientes que tenemos, pero sin duda es una herramienta que tiene que utilizarse de una forma distinta a como se utilizó los últimos 30 años. La intermediación financiera y la estrategia detrás de cómo se utilicen los recursos que se pueden canalizar a través de la banca de desarrollo es vital para que el parte del plan que se presenta el día de ayer pueda funcionar. Respecto a la banca de desarrollo en particular, se propone en el plan esta herramienta de factoraje inverso, donde no se responsabiliza o no se mide directamente el riesgo asociado con la empresa o la pyme en cuestión, sino con la empresa ancla o la empresa de la que dependería el pago de los servicios o del financiamiento en que se esté trabajando. Eso por una parte.
Sobre el nivel de inversión, también es cierto que como país tenemos un rezago importante en términos de la proporción de la inversión total, sumar público y privado respecto al Producto Interno Bruto, pero eso no implica que no pueda incrementarse la razón en los siguientes años. Y el doctor Esquivel señala muy bien el camino, creciendo la economía. Además, la doctora y el secretario de Economía, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta del país, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comentan sobre las inversiones mixtas, no tanto una asociación público-privada, sino una suerte de trabajo en conjunto distinto al que se venía manejando en sexenios anteriores en este gobierno. Y hoy Amazon sorprende con una, sorprende entre comillas, una inversión de cerca de 5,000 millones de dólares. Es muy importante este anuncio y se va a sumar a las inversiones que vienen en los siguientes años. Ahora, sobre lo que comentabas tú, Alberto, brevemente, del proteccionismo, bueno, eso yo creo que ahí más bien lo están acotando ciertos personajes, por así decirlo. No necesariamente estamos hablando de regresar a la economía como se planteaba en los 60, 70. Justo el nearshoring. Está el expresidente, porque el expresidente es el que acotó totalmente el sector energético. O sea, le dio prioridad a la CFE. Ajá. También hay gente que sigue obsesionada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo les invitaría no es obsesión, son medidas reales pues salieran de eso. Que están aplicadas ahorita a un 54% de inversión estatal, 46% inversión privada, de ahí no van a pasar. O sea, no son obsesiones, Tonatiuh. Justo yo creo que tú das la respuesta, dice 54%, no 100%, sí. Entonces pues estás justo hablando de una participación privada importante en el sector energético y jamás se ha dicho que se vaya a cerrar la parte de la generación a los privados. Siempre se ha hablado de que participarán con una justa medianía donde puedan desarrollar sus actividades. ¿Qué opinas, Horacio Esquivel? Adelante. Perdón, ya. Ahí estás. Sí, mira, yo pienso que esto de los 5,000 millones, pues es una noticia buena, pero pues es como una aspirina para un enfermo, ¿no? Entonces, necesitamos este tipo de proyectos, pero en gran escala. Yo estoy muy de acuerdo en que se esté pensando en crecer a lo grande, en que haya una inversión como porción del PIB mucho mayor a la que tenemos hoy día, que es 21%, y con ese 21% pues ya está visto que la economía no va a crecer más. Necesitamos esa inversión adicional, llegar a los 28, si se pudiera más, pues qué bueno. El punto, y ahí vuelvo al origen, es cómo le vamos a hacer, porque el diablo está en los detalles, decía yo al inicio, y creo que habría que tomar las medidas necesarias para gestionar una tasa de crecimiento más elevada. Para alcanzar estos objetivos es lo que se requiere. Y para lograr esa tasa de crecimiento más elevada, pues se requieren algunas medidas que, a mi juicio, no se están explotando suficientemente, como son aprovechar más, por ejemplo, sectores industriales como la manufactura, el nearshoring, proyectos grandes que no han llegado como se esperaba. Y creo que estamos como país desaprovechando esa gran oportunidad de esta inversión o relocalización de inversiones para México. Entonces hay que ver esta parte. Creo que ahí juega un rol importante y nos ha mencionado el tema de la deuda, el déficit fiscal, que ahí impactó en la calificación, donde estamos muy cerca de perder el grado de inversión, y esto afectaría mucho todas estos objetivos o esta visión que se tiene de país. Entonces, sí, está bien que se quiera lograr todo esto, pero pues hay que cuidar cómo se va a hacer. Y parte de cómo se va a hacer, que son esos pequeños detalles, son, por ejemplo, pues mantener ese nivel de grado de inversión o incluso mejorarlo. Porque de perderlo, y creo que ahorita ya el riesgo se disipó bastante, porque creo que las medidas y la visión que se tiene de la doctora Claudia es bastante positiva en lo general,
pero no hay que descuidar, ¿no? Digo, ahí persiste el riesgo del déficit fiscal, el grado de inversión que no está del todo desterrado, digamos, y la otra que también reclama la inversión pública, privada, nacional y extranjera es el tema de la seguridad, y no hablo solamente de la seguridad jurídica, que es necesaria, es una condición sine qua non, sino la seguridad real, ¿no? La seguridad cotidiana, pues, de salir a la calle y tener certeza de que no haya extorsiones, de que no haya robos, de que no haya asaltos, a este tipo de seguridad que es muy necesaria y donde hay grandes zonas. Yo suelo viajar mucho por la República Mexicana y hay grandes zonas del país que están pues atacadas por distintos grupos delincuenciales, y creo que eso es un tema delicado que también impacta a la hora de hablar de proyectos de inversión, Alberto. Quisiéramos, vamos a hacer una segunda y última pausa. Tonatiuh Martínez, ¿cómo va ese asunto de la seguridad jurídica? ¿Está avanzando un proceso para renovar el Poder Judicial a través de elecciones? Parece que va a participar muy poca gente, el Poder Judicial no va a mandar candidatos. En fin, ¿cómo nos va a ir con eso? Volvemos después de 2 minutos. Dólares de Amazon, una empresa de los Estados Unidos. También hay muchas voces de los Estados Unidos que están criticando el proceso del Poder Judicial. ¿Llegará el momento en el que a lo mejor tengan que echarlo para atrás o van a seguir enfrente con el riesgo que esta incertidumbre trae al mercado? Es que no entiende uno si son afines al mercado libre, al mercado de los Estados Unidos principalmente, o con medidas proteccionistas, Tonatiuh. Bueno, sí, algunos no lo entienden, tienes toda la razón, Alberto, pero te diría que el miedo que algunos pueden argumentar por la reforma judicial, pues no se sustenta con el anuncio de inversión de AWS, muy importante. Y te voy a decir también que no es un anuncio aislado, por así decirlo, sino un reflejo de lo que está pasando en la economía. Uno podría utilizar distintos indicadores para poder observar qué tanto el nearshoring es o no un fenómeno, una promesa, algo que México está desaprovechando. Pero si nosotros nos apegamos a la economía y a algunos de sus indicadores, por ejemplo, el indicador mensual de inversión fija bruta, el que nos dice cuánto está creciendo la capacidad instalada en el país, un proxy de esto, pues podemos ver que está en máximos históricos y que el crecimiento de unos años para acá, un año y medio para acá, tal vez 2, desde que el nearshoring se empezó a observar como este fenómeno de relocalización contra lo que pasó en los 90s, de la famosa globalización y la disminución de la capacidad de las empresas grandes y su relocalización o modificación industrial en los 90s, bueno, se ve claramente en este indicador, además de también la inversión extranjera directa podría ser otro y sus niveles récord y cómo muchas empresas están reinvirtiendo en el país. Pero sí, a algunos aún no les queda claro cómo la economía puede crecer. Y cómo puede mejorarse incluso la situación de las familias, el Coneval, el Banco Mundial. Tú puedes irte a distintas fuentes y podemos ver que la gente ha salido de la pobreza, que los salarios reales siguen creciendo y bueno, México pasó de la economía 14, 15 a la 12 también en algunos años, y una de las metas tal vez de las más ambiciosas y las que más llaman la atención es que estamos esperando que en los siguientes 6 años podamos llegar a ser la economía número 10. ¿Cómo ves eso, Horacio para Esquivel? 2030. ¿Somos la economía 12 o la 14? Y pretenden que seamos en el 2030 la economía número 10 del mundo, desplazando a otras economías, Horacio. Bueno, mira, más allá del orgullo de ser el 10, que pues me daría mucho gusto, al final no dice mucho, porque si tú ves las tendencias, de aquí al 2050, Nigeria va a estar dentro de las 4 economías más grandes del mundo, India va a ser la segunda economía más grande del mundo, China la primera, pero no quiere decir que la gente vaya a vivir mejor que en Países Bajos o que en España o que en Alemania, porque tiene que ver también el tamaño de la población. Y la otra, que esto comentaba Tonatiuh, de la disminución de la pobreza, pues yo creo que aquí habría que considerar, además de lo que él señala del ingreso salarial que se incrementó, pues el tema de las remesas. O sea,
México recibió este año que terminó 64 mil millones de dólares por remesas, que es un monto más importante que la inversión extranjera directa, que la exportación de petróleo y que muchos productos de manufacturados que se exporta México, ¿no? Entonces es un elemento a considerar como factor que explica también parte de la reducción de la pobreza, así como las transferencias gubernamentales que se han incrementado sustancialmente. O sea, estamos hablando ya de más de 800 mil millones de pesos en transferencias a las familias, ¿no? Y esto, bueno, pues forma parte de otra discusión, pero que creo que tiene que ver con lo que señalaba el profesor Tonatiuh. Y la otra que a mí, hablando del plan, que me gusta bastante y que ojalá se haga, porque me recuerda un poquito, Tonatiuh es muy jovencito, pero yo que tengo ya mis años, pues me acuerdo de la simplificación administrativa de Miguel de la Madrid, ¿no? Que entró cuando entró en el 82, tomó posesión en septiembre de 82, pues hablaba de la simplificación administrativa y del combate a la corrupción. Y luego por ahí del 86 sacó el programa de aliento y crecimiento, que quedó en puro papel, porque realmente pues la economía al final del sexenio no creció nada. Entonces, mira, resumiendo, los documentos y las intenciones son buenas, y yo creo y estoy a favor de ello, porque pues aquí pareciera, por lo que me comenta mi colega, que a lo mejor no estoy tan a favor de lo que se quiere hacer, pero lo que se quiere hacer tiene costos y tiene condiciones que se tienen que lograr previas a que se logren los objetivos. Y es ahí donde está mi punto de crítica, ¿no? De cómo se va a lograr todo esto y que sea viable, factible y realizable. Pues el 2030 no está tan lejos, ya veremos y esperemos estar en una mesa aquí para ver cómo nos fue con el Plan México. Horacio Esquivel, Tonatiuh Martínez, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Aquí vamos a hacer una pequeña